Gracias, Enrique. En efecto, en atención al estrecho del tiempo, vamos a suspender el break que habíamos programado inicialmente y vamos a continuar inmediatamente con el segundo bloque de exposiciones de proyectos de investigación aplicada. Para lo cual voy a dejar el conductor y moderador de este bloque, Christian Hermansen. Christian es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, con especialización en planificación de inversiones, tarificación a costo marginal, ambos del Electricity de France, administración de riesgo financiero, negociación y conflicto, tópicos de macroeconomía y mercado de valores. Es fundador desde el 94 y director ejecutivo de Actic Consultores, una empresa de asesoría en regulación eléctrica, proyectos de generación renovable, negociación de contratos eléctricos y valorización de empresas eléctricas en Chile y en otros países. Fue jefe del área eléctrica en la Comisión Nacional de Energía, jefe de regulación en la empresa Chilectra, por 8 años presidente de la Comisión de Energía y por 4 presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, la asociación gremial, actualmente segundo vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Chile. Es profesor del diplomado en regulación del sector eléctrico, del diplomado de mercado eléctrico, ambos de la Universidad de Chile, y del magíster en economía energética de la Universidad Técnica Federico Santa María. Así que, Cristian, por favor, te dejo para que moderes este bloque. Bien, muchas gracias, Ivonne. Bienvenidos a este segundo bloque, en que continuaremos con estas interesantes presentaciones que muestran el avance de lo que dijo Eduardo Vitrán en su charla inicial, esta vinculación empresas-universidades, como de alguna manera han contribuido a esto Ingeniería 2030 para ir avanzando en la innovación y la investigación. Bien, para partir, nuestro primer expositor es don Gabriel Álvarez. Gabriel se licenció en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Sevilla, España. Desde 2003 trabaja en la Red Eléctrica de España, donde actualmente forma parte del Departamento de Gestión y Soporte de Negocio Internacional. Anteriormente trabajó en Unión Fenosa, Sotrol. Durante 3 años fue profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pontificia Comillas. Sus principales áreas de interés son los sistemas de protección eléctrica, los valores térmicos dinámicos y estáticos en cables y líneas aéreas mediante FEM, los estudios de transitorios electromagnéticos, la conmutación controlada de dispositivos de alta tensión y los estudios de estabilidad transitoria. Adelante, Gabriel, para tu presentación, capacidad de transporte dinámica en líneas aéreas y cables aislados. Bienvenido. Hola, a ver la presentación. ¿Se ve la presentación? No, todavía no. A ver si carga. ¿Se te escucha bien? Sí. Sí, ¿no? Avísame cuando se cargue y empiezo. Como vimos adelante, compartir pantalla primero. ¿Carga? ¿He de compartir pantalla? No vemos tu pantalla. ¿No la veis? No. A ver, le he dado compartir a compartir. A ver, compartir. ¿Ahora? Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Perfecto. gracias. Vale, pues como han dicho, mi nombre es Gabriel Álvarez, ¿vale? Represento a Redeia. Redeia es la antigua Grupo Red Eléctrica, que hemos cambiado de nombre hace una semana, ¿vale? Y ahora somos Redeia, no somos Red Eléctrica, Grupo Red Eléctrica, ¿vale? Y dentro de Redeia estoy integrado en Red Inter, que es la división internacional de Redeia, ¿vale? Voy a presentar un proyecto que hemos desarrollado junto con la Universidad de Sevilla acerca de la capacidad de transporte dinámica en líneas aéreas y en cables aislados, ¿vale? Entonces, la red eléctrica de transporte está en continuo desarrollo. Está en continuo desarrollo porque aparecen nuevos centros de consumo, ¿vale? Y los centros de consumo actuales crecen, ¿vale? Se consume cada vez más y aparecen nuevos centros de consumo.
Aparte, aparecen nuevas plantas de generación, fundamentalmente en lo que es España, eólicas y solares, plantas de generación cuya energía hay que transportar, ¿vale? Y entre el consumo que crece y la generación que crece, ¿vale? Pues las líneas se van sobrecargando y hay que desarrollar la red. Hay que desarrollar la red, pero no siempre es fácil desarrollarla. No siempre es fácil porque hay problemas administrativos, problemas sociales y los recursos económicos son limitados. No puedo construir todo lo que yo quiera, ¿vale? Eso me lleva a que ese déficit de construcción, ¿vale? En caso de problemas en la red, caso de que una línea falle, una N-1, ¿vale? Ese flujo se va por otro sitio, ¿vale? Y me puede sobrecargar la línea. ¿Cómo soluciono esas sobrecargas? Las soluciono yo prediciéndolas con los temidos restricciones técnicas, ¿vale? Que consiste en reprogramar la generación casi de forma instantánea para evitar sobrecargas. Y eso tiene un coste muy elevado para el sistema que pagamos entre todos, ¿vale? O también se puede solucionar mediante maniobras topológicas que tampoco son deseables porque pueden debilitar la red, ¿vale? Estas son las maneras tradicionales para resolver, digamos, los déficits de generación, perdón, los déficits de capacidad de transporte que tenemos, ¿vale? Entonces, una alternativa inteligente a construir es optimizar lo que tenemos, ¿vale? Y en esto se centra, digamos, los proyectos que voy a comentar, ¿vale? Entonces, optimizar. Hemos desarrollado un proyecto para optimizar la capacidad de transporte en líneas aéreas, ¿vale? El proyecto arrancó en 2019 en una línea piloto de 220 kilovoltios y 20 kilómetros en Zaragoza, en el norte de España, ¿vale? Y ha continuado después del éxito del proyecto piloto del 2019, ha continuado el 2020, 2021, 2022 y continúa todavía, ¿vale? En líneas reales de la red española de 400 kilovoltios y 220 kilovoltios, líneas reales, en las que se está probando, se están llevando al despacho de operaciones las medidas reales para operarlas de forma dinámica, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el proyecto que hemos hecho en la Universidad de Sevilla? El proyecto consiste, digamos, para ponernos en antecedentes, la capacidad de transporte de una línea aérea es un problema puramente térmico. Un problema puramente térmico porque digamos que la temperatura dilata el conductor al dilatar viola la distancia de seguridad, ¿vale? O el conductor, si supera una temperatura, digamos, se deteriora mecánicamente, ¿vale? O metalúrgicamente. Entonces, hay que controlar la temperatura. ¿Cómo podemos superar esto? Los métodos tradicionales son, si quiero tener más distancia de seguridad, elevo torres, y si quiero más temperatura, cambio conductores, conductores de alta temperatura, que se llaman, que aguantan más temperatura. Esos son métodos invasivos y métodos muy caros. Invasivos porque requieren descargos, ¿vale? Requieren, o sea, tiempo que en la línea está por servicio para poder hacer los cambios. Requieren también coste económico elevado, ¿vale? Y requieren intervenciones de personal, ¿vale? Entonces, una alternativa es calcular las capacidades de una manera diferente a como las calculamos hasta ahora. ¿Cómo las calculamos hasta ahora? Las calculamos hasta ahora de forma estacional, es decir, una para verano, otra para otoño, otra para invierno y otra para primavera, ¿vale? En cada estación es constante la capacidad de transporte, constante, vale para el día, vale para la noche y vale para los 3 meses, con lo cual es una capacidad muy conservadora. Se cogen valores muy conservadores para que valga para toda la estación meteorológica, ¿vale? La forma de calcularlo, la superamos calculando la capacidad de transporte de forma instantánea, es decir, cada hora calculamos su capacidad de transporte real en función de las condiciones ambientales reales, ¿vale? Es decir, no calculamos una capacidad constante para toda la estación, sino calculamos una capacidad horaria para cada una de las horas de los 365 días del año, ¿vale? Y así veremos luego que ganamos capacidad, lo señalaré después. Ahora, ¿cómo calculamos esa capacidad de transporte instantánea? Midiendo las condiciones ambientales instantáneas. ¿Y cómo las medimos? Medimos la temperatura del aire y la radiación del aire, ¿vale? Y la radiación solar, perdona, con estaciones meteorológicas. Estaciones meteorológicas que distribuimos a lo largo de la línea. No ponemos estaciones, digamos, en la subestación A, subestación B, sino distribuimos subestaciones, estaciones meteorológicas a lo largo de la línea. Y la velocidad del viento, ¿cómo la medimos? La velocidad del viento es el gran problema y el reto del proyecto. La velocidad del viento es el viento es
un fenómeno que varía aleatoriamente cada pocos metros, o sea, está cambiando el viento continuamente, tanto en tiempo como en distancia. Entonces, medir el viento no me vale con medir el viento en un punto y 20 kilómetros después en otro punto. Tengo que medir el viento en más puntos. Y entonces, ¿cómo mido el viento? Medimos el viento con una cosa que se llama viento efectivo. El viento efectivo es un viento constante a lo largo de un vano y perpendicular al conductor, ¿vale? Que tiene el mismo efecto térmico que el viento real distribuido. ¿Y cómo medimos ese viento efectivo? Ese viento efectivo lo medimos indirectamente a través de la temperatura del conductor, ¿vale? ¿Y cómo medimos la temperatura del conductor? Pues hay muchas formas de medirla. Una es con el DTS. El DTS es una fibra óptica que va metida dentro del conductor, ¿vale? Y por efecto óptico, efecto Raman, efecto Piyui, ¿vale? Te mide la temperatura distribuida. Ese es el mejor método, pero es un método caro. Otros métodos, como son, midiendo la flecha del conductor. Si yo mido la flecha, calculo indirectamente la temperatura a la que se ha sometido el conductor. O midiendo la tensión mecánica de los puntos de amarre, ¿vale? O midiendo también el ángulo de inclinación de la catenaria. Es decir, hay muchos métodos para medir la temperatura del conductor. Y con la temperatura del conductor medida, calculo el viento efectivo. Y ahora, con ese viento efectivo, con la temperatura del aire medida y con la radiación solar medida, ya puedo calcular qué intensidad puedo meter para no superar la temperatura máxima a la que puedo transportar, ¿vale? Y así calculamos la intensidad máxima admisible en cada instante, cada hora o cada 15 minutos o cada tipo que muestremos, ¿vale? ¿Con qué resultados? Con los resultados que muestro en la gráfica de la derecha, ¿vale? La curva roja sería la capacidad estacional, por ejemplo, para este caso es para verano, para una línea real de verano. En verano tendríamos la curva roja, sería la capacidad de transporte actualmente calculada, que es con los métodos tradicionales, y la curva azul sería, digamos, la capacidad instantánea calculada, ¿vale? Ordenada de mayor a menor, ¿vale? Es, digamos, la monótona. Con lo cual se ve que el 90% del tiempo tenemos en realidad más capacidad de la que pensábamos que teníamos. Pensamos que teníamos la roja y tenemos la capacidad de transporte de la curva azul, ¿vale? Y ya digo que esto lo hemos implementado en una serie de líneas o sea, lo hicimos un proyecto piloto, funcionó bastante bien, ¿vale? Y luego lo estamos ahora mismo probando en líneas reales de la red española con lanzamiento de medidas al despacho de operación y operación ya, digamos, utilizando estos valores, ¿vale? Este proyecto en cuanto a líneas aéreas. En cuanto a cables, los cables son, digamos, los elementos de transporte en las ciudades, ¿vale? En las ciudades se transporta con cables, no se transporta con líneas aéreas y también tenemos problemas, ¿vale? Normalmente los cables tienen una ventaja, están muy descargados porque la red, digamos, de las ciudades es una red densamente mallada, ¿vale? Se diseñan para soportar el N-1, están normalizadas en escalones, ¿vale? Y sobre todo están muy optimizadas la capacidad de transporte, está muy, digamos, sobredimensionada, porque no se tiene en cuenta una cosa que es fundamental los cables y es el truco que emplearemos para el proyecto, que es la inercia térmica. ¿Qué es la inercia térmica? La inercia térmica de los cables es que ante un escalón de intensidad, la temperatura no reacciona instantáneamente como reacciona la intensidad, sino que la temperatura reacciona evolucionando lentamente. Es decir, ante una variación de la carga, la temperatura no, o sea, digamos, no evoluciona de la misma manera, sino que evoluciona lentamente, ¿vale? Esto es lo que vamos a emplear para el proyecto, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo, ¿vale? Un cable enterrado a 20 metros, que puede ser una perforación dirigida, ¿vale? Para superar un obstáculo por el terreno, ¿vale? Se entierra a 20 metros de cable, ¿vale? Pues un cable enterrado a 20 metros, si yo lo someto a un escalón de carga de su capacidad nominal, la temperatura no reacciona instantáneamente, sino que la temperatura, ese cable sometido a un escalón, la temperatura tardaría del orden de unos 20, 30, 40 años en alcanzar su régimen permanente. Es decir, o sea, la capacidad de transporte es enorme, ¿vale? Si ese cable yo lo entierro a 1,5 metros, que es el enterramiento típico de una zanja, ¿vale? Una zanja que va por ciudad, el cable normal y corriente, ¿vale? Ese cable sometido a un escalón de carga de su capacidad nominal, ¿vale? Mantenida esa intensidad, necesitaría del orden de 1 a 2 años para alcanzar la temperatura de régimen permanente. Es decir, la temperatura evoluciona muy lentamente. Mientras que el cable, si está al aire, por ejemplo, está tirado en el suelo de una subestación, ¿vale? Está
en el sótano de una subestación rodeado de aire, ¿vale? Ya no tiene ese terreno que le da la inercia, ¿vale? Tardaría del orden, a someter un escalón de carga de su capacidad nominal, tardaría del orden de unas 4, 6, 7, 8 horas en alcanzar su requerimiento permanente. Es decir, los cables tienen una inercia térmica y vamos a aprovechar esa inercia térmica. Pero esa inercia térmica, para poder modelizarla y utilizarla, necesitamos conocer el terreno. Y el terreno se define por una serie de variables térmicas, como son la resistividad térmica del terreno y la difusividad del terreno, ¿vale? Aparte de la temperatura ambiente del aire, que digamos que rodea el terreno, ¿vale? Que es mi condición de contorno. Entonces, el proyecto pues se ha aprobado en cables de 220 kilovoltios de la ciudad de Barcelona, en un par de cables de 220 kilovoltios de la ciudad de Barcelona, y luego en cables de 220 kilovoltios, de 132 kilovoltios y de 66 kilovoltios de las Islas Baleares, ¿vale? Algunos son cables internos de las islas, otros son cables de interconexión submarina entre islas. Hay un cable en concreto que mide 120 kilómetros, ¿vale? Que une Mallorca con Ibiza, ¿vale? Y se aprueba con éxito, ¿vale? Entonces, el truco ya digo que está en conocer, digamos, el terreno para poder hacer predicciones de cuánto me soporta, cuánto puedo llevar yo ahora mismo y hacer predicciones de cuánto puedo llevar yo dentro de 48 horas, ¿vale? ¿Y cómo consigo esas variables del terreno desconocidas para mí? Modelizando el terreno. El terreno lo modelizo, ¿vale? De forma analítica, o sea, empleando digamos, en la analogía termoeléctrica de la figura que representa abajo, ¿vale? Y con esta analogía eléctrica, ¿vale? Empleo una cosa que se llama filtro de Kalman, que mi compañero José Antonio Rosendo puede explicar mejor lo que es, luego el turno de preguntas, si hace falta, ¿vale? Y con los filtros de Kalman, ¿vale? Pues soy capaz de estimar, digamos, las variables térmicas del terreno. Con esa variable térmica del terreno, sabiendo que evoluciona muy lentamente porque el terreno no cambia cada media hora, el terreno tarda en cambiar, o sea, cambia sus propiedades térmicas lentamente, ¿vale? Puedo hacer predicciones de cuánto puedo meter de intensidad ahora, cuánto puedo meter de intensidad dentro de 48 horas, ¿vale? Y ya digo que eso lo hemos probado en cables de Barcelona, en cables de las Islas Baleares, ¿vale? Con bastante éxito, ¿vale? Y donde los errores de predicción son inferiores a grado y medio, ¿vale? Y estos son los dos proyectos de investigación que quería comentar, ¿vale? Que, digamos, para optimizar, digamos, lo que es la capacidad de transporte en la línea, en la red eléctrica española. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gabriel. Y después, al final de las presentaciones, tendremos el espacio para preguntas. Podríamos pasar directamente por mientras a preguntas a Gabriel Álvarez y llegaron algunas del público. Sí, por favor. Bien. Para Gabriel, algunas preguntas que han llegado. Una de las preguntas dice, ¿realizan un pronóstico esperado de la disponibilidad de viento con qué anticipación? Vale, esa pregunta quizás mi compañero José Antonio Rosendo, que es el desarrollador, podría comentarla mejor. José Antonio. Sí, bueno, hasta ahora no se ha hecho, pero los desarrollos siempre se han hecho teniendo en cuenta las medidas todas las medidas meteorológicas del instante actual y de la historial que llevamos hasta ahora, pero todos los desarrollos se han hecho para que fueran compatibles con la introducción de predicciones a futuro de todas esas magnitudes, no solo viento a futuro, sino también temperatura. Con lo cual es una fase de proyecto que todavía está por realizar, pero que se va a hacer. Aprovecho inmediatamente una segunda pregunta también del público. ¿Cómo se traduce el monitoreo de una línea en acciones de despacho concretas para optimizar el uso a nivel sistémico? ¿Se tiene disponible una herramienta de predespacho en línea? José Antonio. Eso es más bien tuyo, ¿verdad? A ver, ¿la puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se traduce el monitoreo de una línea en acciones de despacho concretas para optimizar el uso a nivel sistémico? ¿Se tiene disponible una herramienta de predespacho en línea? Digamos que al despacho, o sea, digamos que para cables le llega la capacidad de transporte instantánea, ¿vale? La capacidad de transporte instantánea para las próximas horas y con eso, en caso de contingencia, en caso puedes calcular lo que, digamos, si puede meter carga o no puede meter carga
de tal manera que se supere la temperatura máxima de diseño, que son 90 grados. Con los modelos de terreno es fácil predecir en cables, la temperatura, cómo va a evolucionar la temperatura en función de la intensidad, y es fácil predecir si va a soportar o no va a soportar. ¿Qué elementos se instalan para medir las condiciones ambientales? Vale. En líneas aéreas, lo que estamos instalando ahora mismo, que es, digamos, lo que triunfó en el proyecto piloto del 2019, estamos instalando estaciones meteorológicas. Corrígeme, José Antonio, estaciones meteorológicas las estamos instalando cada 6 kilómetros aproximadamente, y estamos, para medir la temperatura efectiva, o sea, para medir, digamos, el viento efectivo, estamos instalando inclinómetros que miden el ángulo de ataque del vano, ¿vale? De la catenaria, ¿vale? Y miden directamente la temperatura, y con eso se mide indirectamente la temperatura del conductor y se calcula la velocidad del viento. Entonces, la velocidad del viento efectiva. Entonces, se está midiendo con inclinómetro, creo que cada 3 kilómetros más o menos, ¿vale? Intentándolo aproximar a cantones, y el viento cada 6 kilómetros intentando aproximar a cantones. Y en cables se está midiendo la temperatura con fibra óptica, con una fibra óptica introducida dentro del conductor, ¿vale? En lo que es la pantalla, ¿vale? O sea, con un DTS, por el efecto Raman o efecto Brillouin. Se mide la temperatura del conductor y con filtro de Kalman se estiman las propiedades térmicas del terreno. Perfecto. Bueno, vamos a aprovechar. Todavía Andrea parece que no se conecta. Otra pregunta más. ¿Introducir este esquema de monitoreo no introduce incertidumbre para la coordinación de la operación? ¿Podría esta incertidumbre generar un potencial riesgo para el sistema? Aquí, José Antonio, se han metido factores de seguridad, ¿no? Sí, sí. Hay factores de seguridad. Tenemos factores de seguridad en las propias estimaciones, y al mismo tiempo existen factores de seguridad adicionales. Es decir, los objetivos que se plantean son, por ejemplo, el nunca sobrepasar las temperaturas máximas establecidas para los cables, pero la realidad es que si el cable para el que se ha establecido una temperatura máxima de 85 grados se le hace, llegase a tener que trabajar a 90, 95 grados durante un tiempo pequeño, tampoco habría algún problema. Es decir, existen márgenes de seguridad más allá de lo que se trata en el propio proyecto. Bien, muchas gracias, y ha sido muy interesante la presentación en las preguntas.